En nuestra clase de hoy revisaremos relaciones de funciones, aquellas relaciones que se dan desde el dominio al recorrido. Esas relaciones pues tienen nombres específicos. Entre ellas conocemos como relaciones de funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. También revisaremos un poco el tema de operaciones con funciones, entre ellas la adición, la sustracción, la multiplicación del producto y la división o cociente. Ok, empecemos entonces. ¿Qué es la relación de función? Es decir, de qué forma aquellos elementos que pertenecen a un conjunto se relacionan con los elementos de otro conjunto. Estas relaciones en las funciones son de tres tipos. La primera es una relación de tipo inyectiva. ¿En qué consiste esta relación de funciones? Es decir, esta relación, para que sea inyectiva entre sus elementos o entre sus números del conjunto de salida y el conjunto de llegada, debe existir entre ellos algo que se denomina imágenes. A este tipo de función o a este tipo de relaciones de funciones también se le conoce como funciones de uno a uno. Es decir, para todo valor en X siempre va a existir un valor en Y. Por lo general, este tipo de relaciones inyectivas de funciones está representada por los números reales. Unos cuantos ejemplos que podemos citar son las funciones lineales, son las funciones, por ejemplo, cuadráticas, cúbicas, pero claro, no todas porque hay que revisar las condiciones de cada una de ellas, ¿sí? Porque para concluir entonces esta parte de la relación inyectiva, podemos decir que siempre el valor de x sub 1 no debe ser igual al valor de x sub 2, es decir, que no se repiten aquellos valores. ¿Cómo es eso que no se repiten? Es decir, únicamente un valor en X existe para un valor en Y o f de X. El segundo tipo de relaciones que tenemos entre funciones se denomina sobreyectiva. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a esa relación sobreyectiva? Para poderla entender, nosotros debemos de enfocarnos más en el conjunto de llegada, que son los valores del codominio o el recorrido. Es decir, va a existir una relación de cualquiera de los elementos del conjunto de salida con relación a los del conjunto de llegada. Es decir, todos los elementos en el conjunto de llegada se ocupan. No queda ninguno libre. Puede ser que los elementos del conjunto de salida o los valores de X, alguno de ellos no corresponda, pero sí corresponde a todos en el conjunto de llegada o en el recorrido. Por lo tanto, si se da esa condición, estamos hablando de relaciones de funciones sobreyectivas. Y otro tipo de relación de funciones es la relación biyectiva. ¿En qué consiste la relación biyectiva? Es decir, es aquella condición donde existe la forma inyectiva y la forma sobreyectiva de la función. Es decir, existen las dos al mismo tiempo. Miremos con ejemplos. Este tipo entonces de operaciones, que nada más es cuestión de teoría. Ok, miremos primero las relaciones inyectivas. Miremos el primer ejemplo. G de X es igual a X elevado al cuadrado. Anteriormente había mencionado que muchas de estas funciones, como por ejemplo las lineales, las cuadráticas y las cúbicas, tienen la posibilidad de ser funciones inyectivas, pero en este momento tratemos
a esta gráfica con relación a la recta horizontal. Esta recta roja, ¿sí?, que hemos trazado, la hemos trazado con el único fin de identificar si realmente existe un valor de X único que le corresponde un valor de único también de f de X o de Y. Si hacemos un análisis en el punto -2 y 2, nos damos cuenta que tenemos un valor de 4 para ambos. La regla para que exista una relación inyectiva dice que es únicamente un valor en X, un valor en Y o f de X. Por lo tanto, se cumple la condición de un valor en X, en este caso -2, y 2 positivo, pero no se cumple la condición en f de X o en Y, ya que para estos dos valores existe únicamente un punto de llegada que es 4. Por lo tanto, no cumple la condición de ser una función inyectiva. Revisemos el siguiente ejemplo. h de x es igual a 2x. Ok. Trazando la gráfica, nos damos cuenta que en cualquier espacio de esta gráfica que nosotros realicemos un trazo con la recta horizontal, nos damos cuenta que únicamente vamos a tener un punto, una coordenada, un solo producto cartesiano. Por ejemplo, en la coordenada -1 tenemos de x, tenemos y -2. O por ejemplo, en la coordenada de x1 tenemos y2 y así sucesivamente con las otras coordenadas. Entonces quiere decir que sí se cumple la condición de que a un elemento del conjunto de salida le corresponde únicamente un elemento en el conjunto de llegada. Es decir, en este ejemplo que estamos haciendo el análisis gráfico, se cumple la condición de un 1 a 1 de sus elementos, tanto del dominio como del recorrido. Por lo tanto, este ejemplo de h de x igual a 2x sí es una función inyectiva, no siendo el primer caso. Miremos entonces ahora un análisis con la tabla de valores. Tenemos la función f de x igual 4x más 5. ¿Ok? No, vamos a hacer este análisis de la siguiente manera. Podemos optar por dos o más valores, pero en este caso vamos a optar por tres valores. -1, 0 y 1. Si nos damos cuenta, al momento de que solucionamos con la ecuación de la función 4x más 5, nos damos cuenta que esos valores que hemos utilizado no se repiten. Por lo tanto, para -1 existe f de x1, para 0 sería f de x5, para 1 sería f de x9. ¿Sí? Por lo tanto, a cada elemento del dominio, en este caso los valores de x, le corresponde únicamente un elemento en el conjunto de llegada o del recorrido o el rango. Por lo tanto, se cumple la condición y existe una función de tipo inyectiva. Miremos el segundo ejemplo. En cambio, el segundo ejemplo, si lo hacemos de la misma manera, automáticamente aquí nos damos cuenta de algo. Que entre la coordenada -2 y 2 nos da el mismo valor. Por lo tanto, no se cumple la condición de ser 1 a 1. Y al no cumplirse la condición de ser 1 a 1, significa que no es una función inyectiva. Ahora miremos los casos de la función sobreyectiva. Ok.
¿Qué era lo que mencionaba yo anteriormente sobre las funciones sobreyectivas? Era el siguiente caso. Es decir, en los elementos del conjunto de llegada, los que estoy señalando, es decir, todos sus elementos siempre tendrán relación con referencia a los elementos del conjunto de partida o los de X, los del dominio. Esto que señalo acá son los del dominio y esto que señalo acá son los del codominio, los del rango o los del recorrido. Para que exista la función sobreyectiva, todos estos elementos que estoy marcando tienen que estar ocupados, por decirlo de esta manera, tienen que estar ocupados con una flechita, no siendo así los del dominio, ¿sí? Ok, entonces miremos un ejemplo para determinar si la función f de x igual x al cubo es una función sobreyectiva. Nos damos cuenta de lo siguiente, que entre la coordenada -1 y 1 nos da el mismo valor, ¿sí? Nos da el mismo valor. Pero se cumple la condición de que todos sus elementos, se relacionan. Podemos decir que si lo veríamos de forma gráfica, diríamos que existen 4 elementos en el dominio y 3 elementos en el recorrido y todos sus elementos están ocupando imagen, ¿verdad? Están ocupando imagen y por lo tanto sí se cumple la condición de ser una función sobreyectiva. No obstante, en la función f de x, raíz de x, no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque en la coordenada de x menos 1 hay un valor no definido, es decir, no tiene solución, no existe un valor. Y al no existir un valor, significa que ese espacio dentro del recorrido, si existiera algún número cualquiera, algún número real, no estaría siendo ocupado por por ninguna relación y por lo tanto no existiría una relación sobreyectiva. Miremos entonces aquí un ejemplo para determinar si existe una relación sobreyectiva o no. Muy bien. Sabemos que esta es una función de tipo cuadrática y las funciones cuadráticas por lo general existe una relación entre el dominio y el recorrido con los números reales, tal como se expresa acá. Entonces, vamos a ver, a identificar cuál es su recorrido y el recorrido de esta función está dado principalmente en una coordenada de punto cerrado que es 2 positivo y observemos que su abertura es hacia arriba, hacia los infinitos. Entonces, necesitamos identificar si su relación es sobreyectiva. Lo que nos indica entonces la gráfica, nos indica que la función no es sobreyectiva. ¿Y por qué no es sobreyectiva? Porque para un valor determinado, vamos a suponer de x cualquiera, no tendría una imagen en f de x o en y. ¿Por qué? Porque hay un punto, una coordenada cerrada, en este caso del 2 hacia los infinitos positivos. En cambio, pasa algo completamente diferente con el siguiente ejemplo. Esta es una función de tipo cúbica y también la función de tipo cúbica tiene solución en los números reales
la vemos expresada de la siguiente manera: x al cubo. Su recorrido se da principalmente, su recorrido, estamos hablando de los valores de y. Si observamos su gráfica hacia los negativos, se desplaza hacia el infinito y a los infinitos negativos, y hacia arriba se desplaza hacia los infinitos positivos. Es decir, se desplaza en todo el contexto de los números reales. Es decir, que para un valor x determinado, sea este negativo o positivo, va a existir también una coordenada en f de x. Por lo tanto, sí es una función sobreyectiva. Perfecto. Habíamos mencionado anteriormente que las relaciones biyectivas son aquellas cuando son las dos al mismo tiempo. Es decir, son inyectivas y también son sobreyectivas. Analicemos el siguiente ejemplo y lo vamos a analizar de tal forma, primero, con la condición si es inyectiva. Es decir, si existe la condición de 1 a 1. Es decir, que a un elemento del dominio le corresponderá únicamente un elemento de f de x o del recorrido. Si nosotros provocamos una igualdad en el, como lo explica aquí el análisis algebraico de la función, nos vamos a dar cuenta que al final nosotros vamos a encontrar esa igualdad con este procedimiento. Y por lo tanto, significa que sí es un procedimiento inyectivo. Miremos entonces el análisis numérico con la tabla de valores de esta función. Tenemos 4 valores y observamos que para estos 4 valores, ya sea el menos 1, el 1, perdón, el 0, el 1 y el 2, observamos que tenemos únicamente un valor completamente diferente y que ninguno de estos valores de x, como por ejemplo el menos 1 y el 1, coinciden en el mismo valor. Por lo tanto, sí es una relación inyectiva. Y lo terminamos de confirmar en la gráfica. ¿Por qué? Porque si trazamos diferentes tipos de coordenadas por una recta de tipo horizontal, nos vamos a dar cuenta que va a existir un valor de x. A un valor de x le va a corresponder únicamente un valor de y. Por lo tanto, existe la relación biyectiva. Y de la misma manera existe la relación sobreyectiva, porque todos aquellos valores del recorrido van a estar siendo ocupados al menos por una imagen. Ok. A continuación revisemos lo que son operaciones con funciones. Cuando hablamos de operaciones con funciones, vamos a hablar específicamente de las 4 operaciones básicas, que son la adición, la diferencia, el producto y el cociente. La adición a la suma, la diferencia a la resta, el producto a la multiplicación y el cociente a la división. Veamos primero cómo es que se procede a operar la adición, pero mediante expresiones de funciones. ¿Qué nos dice la adición? La función suma de f y g, es decir, de dos funciones, es la función que asigna a cada número real x la suma de las imágenes por la función f y por la función g. ¿De qué manera operamos? Es decir, operamos las ecuaciones de las funciones, ya sea de f o de g. Más adelante lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Pero la condición para poderlas operar es que utilizamos el signo positivo, el signo más, y únicamente se operan con procedimientos algebraicos, las ecuaciones de cada función. Lo mismo pasaría con la sustracción. Se operan de la misma manera.
aplica un concepto bastante parecido a la adición, pero con la diferencia que utiliza el signo negativo. El producto, en cambio, es completamente diferente, porque el producto lo que me señala es que a los valores reales de x le va a corresponder una imagen por la función. En este caso puede ser f, puede ser g o puede ser h. Y le vemos a continuación. Para la división, en cambio, o para el cociente, la función cociente de f y g es la función que asigna a cada número real x por el cociente de las imágenes, por la función f y por la función g. Es decir, se procede a la división. Vamos a entender un poquito más estos conceptos con ejemplos. A continuación vayamos haciendo un ejercicio dadas las siguientes funciones. Les voy a otorgar dos funciones, en este caso h de x, que es igual a menos x al cuadrado más 2x más 3. Y la segunda función, que es g de x, igual 4x cuadrado menos 5 más 2. Ok, están otorgadas las dos funciones. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular lo siguiente. Primero, calculemos la función g sumada a la función h. Como segundo paso, esa sumatoria que ya tenemos anteriormente, le vamos a multiplicar cuando x tiene la equivalencia de 2. Para la diferencia, aplicamos la función g menos la función h. Y vamos a dejar expresada la operación de g cociente o el cociente de g y h. Vamos a dejar expresado. Empecemos con el primero, que es g más h, la sumatoria de las dos funciones. ¿De qué manera quedan expresadas? Les vamos a expresar de la siguiente forma. G más h de x. Esta sería de pronto la forma más sencilla de poderla expresar. Primero vamos con la función g. La función g me decía que es 4x al cuadrado menos 5 más 2. Ahora le sumamos la función h. Entonces procedemos a ubicar el signo positivo, porque es de suma, de adición. Y luego la segunda expresión o la función h la vamos a ubicar entre paréntesis. ¿Para qué? Porque si existe una alteración en su signo, entonces le podemos aplicar, le vamos a agrupar. Y luego, posteriormente, ese signo, ese paréntesis va a ser destruido por el signo que le preside. Entonces, agrupamos con paréntesis la función h, que sería menos x cuadrado más 2x más 3. Perfecto. A continuación procedemos a la eliminación del paréntesis. Bajamos únicamente gh de x, bajamos el 4x cuadrado menos el 5x y más 2. Procedemos a la multiplicación de signos. Más por menos es menos, entonces x cuadrado bajaría. La multiplicación de más por más es más, bajamos el 2x. Y la multiplicación de más por más es más, y por lo tanto bajamos el 3. Ahora, ¿qué es lo que procedemos a operar? Procedemos a operar términos semejantes o agruparlos en base a las características de sus variables, sus exponentes, y si es que son términos independientes. Procedemos a sumas y restas porque ya multiplicaciones no hay. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. La expresión g más h de x nos quedaría igual, procedemos a la sumatoria, entre 4x cuadrado y menos x cuadrado. Sabemos que el uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, se produce una resta y nos quedaría como resultado 3x cuadrado de esa operación. A continuación procedemos con el menos 5x y el más 2x porque tienen la misma variable. Entonces nos quedaría como resultado menos 3x. Y finalmente procedemos
al 2 positivo y al 3 positivo, y su sumatoria nos daría más 5. Perfecto. Entonces aquí ya hemos operado la primera opción, que es G más H. Ahora vamos a operar la segunda opción, que nos dice que es la sumatoria, pero tenemos el producto, donde X se convierte en número 2. Se reemplaza por el número 2. Y lo hacemos de la siguiente manera. A la expresión anterior que ya hemos calculado, a la expresión anterior que habíamos calculado, 3x cuadrado menos 3x más 5, lo que vamos a hacer es que donde están las x agregamos únicamente el número 2 y damos solución. En este caso, g de h me quedaría expresado, en vez de x, yo le pondría el 2 entre paréntesis. Igual, 3x multiplicado por 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 5. La solución de todo esto me queda de la siguiente manera. Por el lado de 3 por 2 al cuadrado, primero soluciono lo que está dentro del paréntesis y el cuadrado. El 2 por 2 son 4. 4 por 3 son 12 y le anotamos. Luego procedemos a ubicar el signo menos y a la multiplicación de 3 por 2, que son 6, y bajamos el 5. Solucionamos, como todos son términos independientes, realizamos, la sumatoria puede ser de los positivos y luego le restamos el negativo. Por ejemplo, 2 es positivo y 5 es positivo. La sumatoria de aquellos números me daría 17, menos 6 me daría 11. Entonces, esa es la respuesta para nuestra segunda operación. Para nuestra tercera operación, que es la diferencia, procedemos igual que el primer caso, pero con la única observación de que en vez de ubicar el signo positivo, ubicamos el signo negativo. Y de la misma manera, la segunda función o la ecuación de la segunda función, lo que hacemos es ubicarla entre paréntesis, ya que justamente aquí sí se va a dar una variación de signos. Y nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, aquí hay que corregir porque no sería g más h, sino sería g menos h de x. Y nos quedaría 4x cuadrado menos 5x más 2. Procedemos a la multiplicación de signos. Menos por menos es más y bajamos el x cuadrado. Menos por más es menos, bajamos el 2x, y menos por más es menos, procediendo a bajar el 3. Finalmente, lo que se procede a hacer es un caso bastante parecido a la sumatoria, es decir, términos semejantes. Tengo 4x cuadrado y tengo más x cuadrado, sumando los dos porque ambos son positivos, me daría 5x cuadrado. Y luego aquellos términos que únicamente tienen la variable elevado a la unidad, que sería menos 5x y menos 2x. Como son signos iguales, también se suman, quedándome menos 7x. Y finalmente tengo el 2 positivo y tengo el 3 negativo, lo que significa que se procede a una resta, pero se arrastra el signo mayor o el signo de aquel número que sea mayor, bueno, que aparentemente considere que sea mayor. Entonces, vemos que el 3 es un número puedo decir que es un número un poco más alto, entonces arrastra su signo, que es el signo negativo, y procedemos a la resta de 3 menos 2. Y me quedaría 1. Listo. Y queda expresada la operación de la diferencia. Ahora, a continuación, únicamente con el cociente, y mencioné que íbamos a dejar expresada la función g de x sobre h de x. Entonces dejamos expresado la equivalencia de g de x, que es 4x cuadrado menos 5x más 2, sobre menos x cuadrado más 2 más 3. Jóvenes, esto con relación al cálculo
propuesto para nuestra clase de hoy. Tengan excelente día, bendiciones y muchísimas gracias.